Iglesia, hemos llegado a la sesión número 16 del libro de Apocalipsis y es un gusto poder estudiar semana a semana la palabra del Señor. Vamos a orar rogándole la guía al Espíritu Santo. Señor, te rogamos que tu palabra sea iluminada en nuestra mente, que podamos disfrutarla, que podamos deleitarnos en ella y principalmente en ti, porque la Biblia habla de ti, queremos conocerte más, queremos aprender más de ti. Te rogamos que en este día tú nos hables y esto podamos aplicarlo a nuestra vida, ser cada día más llenos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Querida Iglesia, lo que están viendo acá en esta imagen, si están viendo la imagen, esto que se ve como un precioso arco iris, es en realidad el resumen de la Biblia, o más bien la Biblia vista de manera gráfica, de manera visual. Un caballero lo que hizo, tomó todos los capítulos de la Biblia y anotó en un ordenador, en un computador, las referencias cruzadas, como un versículo citaba a otro o hablaba de otro, o un tema era tomado en otro versículo, y empezó a capítulo por capítulo a anotar todas las referencias cruzadas. Y al sacar la imagen lo que salió es esto, un precioso arcoíris que nos muestra cómo la Biblia se interrelaciona. La Biblia fue escrita por más de 40 autores humanos. Cada uno de ellos puso su estilo literario y sus palabras, pero todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todos los autores humanos, estos autores y estos 66 libros, en realidad tienen un solo autor, que es Dios mismo, es la palabra del Señor. Y vemos esto de una manera palpable y patente, por ejemplo, en esta imagen, donde vemos que estos 66 libros escritos en un lapso de más de 1500 años, en realidad están absolutamente interligados. Toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, la verdad es que nos habla de un tema central, que es Cristo. Y ese tema lo abarca de distintas maneras. Esta narrativa, esta historia relatada a través de distintos cordones. Cordones que nos hablan, por ejemplo, llegar a Cristo por medio de el cordón del pacto, del reino, del exilio. Hay distintas temáticas, cordones, como cuerdas que atraviesan toda la escritura y que nos hablan de Jesucristo. Y en Apocalipsis vemos que la mayoría de estas cuerdas o estos cordones es resuelto y nos muestra a Cristo. Entonces, si yo me acerco acá un poco más a este arco iris, se van a dar cuenta que van a ser pero miles y miles de líneas, y voy a intentar acercarme aquí bien al fondo, donde ustedes abajo al fondo van a ver el libro de Apocalipsis. Aquí al fondo, en la última sección, ustedes ven como muchísimos hilos llegan ahí y de alguna forma están en la historia de Apocalipsis, pero en realidad están relacionadas con toda la escritura. Por eso durante las últimas 15 sesiones hemos estado continuamente citando y volviendo a toda la Biblia. En Apocalipsis, ¿no es cierto?, se cierra la mayoría de los temas que partieron en el mismo Génesis. En Génesis 1, 2 y 3 parten muchísimos temas y se resuelven en Apocalipsis. Esta imagen se los muestro para que podamos entender lo preciosa que es la escritura, para que podamos entender cómo la escritura es plenamente inerrante, es infalible, es autoritativa, debemos tomarla en cuenta, no es cualquier libro, es la palabra del Señor. Y debemos estudiarla con gozo, con deleite, dándole gracias al Señor, porque realmente vemos que su preciosa palabra nos puede guiar y nos guía en nuestra propia historia. Esa gran historia tiene mucho que ver con nuestra historia, ¿no es cierto? Porque nuestra historia se resuelve en la historia de Jesucristo, en la historia de salvación. Entonces, entendiendo esto de manera visual, y en realidad ya lo habíamos hablado durante las últimas sesiones, vamos hoy día a proceder a cerrar los capítulos 1, 2 y 3. Los capítulos 1, 2 y 3 son muy especiales. En realidad toda la Biblia es especial, pero estos capítulos son especiales porque nos hablan muchísimo de Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo parte el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis parte de esta manera, diciendo la revelación de Jesús. La palabra Apocalipsis, como vimos en la primera sesión, la palabra Apocalipsis traducida significa revelación. ¿Quién nos va a revelar el libro de Apocalipsis? Principalmente a Jesús, a Cristo. Esta revelación proviene de Jesús y también me habla de Jesús. Y lo vemos patentemente en los primeros 3 capítulos de este libro.
Porque si vemos el resumen de este libro, y voy a ir ahora a la tabla resumen del libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que yo les sugerí hace un tiempo atrás que se hiciera una tabla resumen del libro de Apocalipsis? Si vamos a la tabla resumen del libro de Apocalipsis, yo les había hablado que ojalá ustedes pudiesen poner en esa tabla de resumen los atributos de Jesús, qué le agrada, qué no le agrada, cuál es el remedio y cuáles son las recompensas que tenemos para tener una visualización general. Yendo ahora a esta primera columna de los atributos de Jesús, nos vamos a dar cuenta que la verdad es que no hay ningún otro libro en la Escritura que en 3 capítulos nos diga tantos atributos. Y la verdad más de los que están en esta tabla, porque en esta tabla solo menciono los atributos que están en el capítulo 2 y 3. Y me voy a acercar un poco para que los podamos leer, aunque espero que no se les salga a ustedes del encuadre, pero se los voy a ir leyendo. Los atributos de Jesús que aparece acá. Dice a la iglesia de Éfeso: Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que se pasea en medio de los 7 candelabros, el primero y el último, el que murió y volvió a vivir, el que tiene la aguda espada de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Imagínense la cantidad de atributos que nos hablan de Jesús y que Cristo mismo presentó y que vemos presente en este libro. Claramente lo que decía el primer versículo de Apocalipsis 1 tenía toda la razón. Esta revelación trata primeramente de Jesús y aprendemos muchísimo de Jesús y de su obra en la cruz con puro ver los atributos y los nombres mencionados acá de Jesús. La verdad es que cada uno de estos nombres nosotros ya los estudiamos juntos durante las últimas 15 sesiones, por lo cual hoy día no me voy a detener en ellos. Pero sí los invito a que ustedes puedan seguir masticando esto, a que ustedes mismos hagan el ejercicio y completen esta tabla, tal vez con el mismo capítulo 1, ¿no es cierto? Y tal vez durante todo el estudio de Apocalipsis ustedes puedan ir colocando en esta tabla los atributos de Jesús y de esa manera realmente deleitarse en él y disfrutar de él y aprender más de él y finalmente hacer en realidad para lo que fuimos creados. Recuerden que Isaías 43:10 dice que nosotros fuimos creados como testigos de él para conocerle más. Para eso fuimos creados, para conocerle más, para gozarnos en él, para saber quién es él, para confiar en él. Si quieren, leamos ese versículo. Es tan importante en realidad Isaías 43:10. Voy a ir a Isaías 43:10, que dice así. Isaías 43, versículo 10. Aquí ven, aquí lo vemos. Dice entonces: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Para qué somos testigos del Señor? ¿Para qué el Señor nos escogió como siervos de Él? Dice, para que me conozcan, para que le conozcamos. Y cuando le conocemos, nosotros creemos en él. La palabra creer viene de la palabra confiar, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Es decir, mientras más vamos conociendo al Señor, más confiamos en él, más le creemos y más entendemos quién es él. Y claro, mientras más confiamos en él, más vamos obedeciendo y más vamos creciendo en santidad, más le vamos amando. Esto es como si alguien se nos acercara y nos pidiera la llave del auto. ¿Se la daríamos? Si no lo conocemos, claro que no. Pero si lo conocemos, si sabemos que es alguien que nos ama, que es alguien confiable, que es alguien que es mecánico aparte de auto y que quiere reparar nuestro auto, bueno, le damos la llave. Mientras más vamos conociendo a Jesús, más vamos confiando en él, más vamos creyéndole, más lo vamos amando, más nos vamos santificando. Por eso es tan importante crecer en conocimiento de Jesús, queridos. Así que les insisto que si bien no vamos a repasar cada uno de estos atributos de Jesús, ustedes pueden masticarlos, pueden reflexionarlos, pensarlos y entender que para eso fuimos creados tú y yo, para conocerlo más, para deleitarnos en él, para pasar tiempo con él, para masticar realmente todos estos atributos que aparecen aquí en la Escritura.
Así que, mis queridos, volviendo ahora a la tabla, vamos a proseguir y hoy día vamos a ir leyendo cada una de estas columnas y nos vamos a detener en uno que otro detalle que no alcanzamos a hablar cuando estuvimos hablando de las 7 iglesias porque no daba el tiempo. Pero hoy día vamos a tener un poco más de tiempo para detenernos en uno que otro punto. Entonces, voy a la segunda columna, ¿ya? Y voy a procurar que en lo posible ustedes puedan ver también lo que sale. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Lo que le agrada a la iglesia de Éfeso dice sus obras, su duro trabajo, su perseverancia. Y aquí me quiero detener un poco porque hemos hablado harto de la perseverancia, de las obras, pero del duro trabajo la verdad es que no me detuve, no tuvimos el tiempo y es algo que la Biblia sí menciona bastante, sobre todo en el libro de Proverbios. Resulta que el libro de Proverbios es tal vez uno de los libros que más menciona la palabra pereza y habla del perezoso. ¿Qué significa esto de ser perezoso, de la pereza? Significa ser negligente, ¿no es cierto? No hacer lo que uno debe hacer. Voy a colocar nuevamente aquí la Biblia y dice así. Vamos a ver muchos versículos, ¿verdad?, de Proverbios que habla de esto. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Resulta que la pereza en el libro de Proverbios es semejante a ser necio. Y no solo a ser necio, sino que también a ser injusto. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Proverbios 10:26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Así es el perezoso al que lo envía. Es decir, estamos mal cuando somos perezosos. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 15 dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como calzada. Por tanto, el que es perezoso no es parte de los rectos, no tiene que ver con rectitud, sino que tiene que ver con realmente un camino de espinos. Y la verdad es que muchísimos proverbios de esto dice, el perezoso mete su mano en el plato, ni aún a la boca lo lleva. El perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto entendimiento. Y fíjense cómo coloca la pereza con el falto entendimiento. Y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, y había cubierto su faz. Es decir, si ustedes se dan cuenta, ustedes lo pueden leer con calma y todos los proverbios que hay respecto a la pereza. Pero la pereza es un pecado. La pereza es necedad. La pereza no es caminar en rectitud. La pereza lleva a destrucción. Por tanto, ¿qué le agrada a Jesús? Que no seamos perezosos. Seamos diligentes. Seamos diligentes y la verdad es que mientras más le damos rienda suelta a nuestra carne, a la flojera, más flojos somos. Por tanto, tenemos que tener la carne cortita. Es un caballo que se desboca rápidamente. Si lo hacemos trabajar, entonces vamos a ser diligentes, y eso es algo que al Señor le gusta. Y nos debemos preguntar entonces, queridos, ¿cómo estamos con la pereza? Como les digo, no era un gran tema en el cual nos detuvimos, pero ustedes se dan cuenta que en el libro de los Proverbios le da harta importancia a no ser perezosos. ¿Cómo estoy? Con la diligencia. Y con la principal diligencia que es buscar al Señor. Que es levantarme tal vez tempranito, orar, ¿no es cierto?, leer la palabra y servir al Señor. Muchas veces nos perdemos de bendición y nos perdemos de bendecir a otros simplemente por flojos, por ser perezosos. La pereza, recordemos entonces, en el libro de los Proverbios es tratado como una necedad, como una inrectitud, como una injusticia. Y debemos arrepentirnos por ella y acercarnos al Señor, decirle, Señor, por favor, ayúdame a trabajar duro. Ayúdame a trabajar duro, a trabajar arduamente, a ser diligentes.
estamos ocupando bien el tiempo. Entonces, ¿qué le agrada al Señor? Le dice, le agrada las obras, el duro trabajo, la perseverancia, y continúa, dice, el no soportar a los malvados, poner a prueba a los que dicen ser apóstoles y descubrir a los falsos, perseverar y sufrir por su nombre, no desanimarnos, aborrecer las prácticas de los nicolaitas. Y todos estos temas ya los hablamos, no me vuelvo a detener. Al Señor le agrada que, no importando los sufrimientos, pobreza y calumnia, seamos fieles hasta la muerte. Al Señor le agrada que seamos fieles a su nombre y no renegar de nuestra fe en Él. Al Señor le agrada nuestras obras, el amor, la fe, el servicio perseverante, y que las últimas obras sean más abundantes aún que las primeras. Al Señor le agrada que retengamos con firmeza lo que ya tenemos hasta que Él venga, es decir, que perseveremos. Fíjense todo el énfasis que le da a la perseverancia. Al Señor le agrada que obedezcamos su palabra, a no renegar de su nombre, a ser constantes, a aferrarnos a lo que tenemos para que nadie nos quite la corona. Todo esos fueron puntos que el Señor les dijo, me agrada eso. ¿Cómo estamos con eso, mis queridos? Estamos perseverando, estamos aferrándonos al Señor, seguimos corriendo la carrera. Que no seamos como Sardis o la Odisea, que ustedes ven ahí, que hay 2 cuadraditos que están vacíos. Esos 2 cuadrados son la iglesia de Sardis y la Odisea, a los cuales Jesús no les dijo nada bueno. Continuamos. Ahora volvemos arriba y veamos la tercera columna. ¿Qué es lo que no le agrada al Señor? Abandonar el primer amor, como la iglesia de Éfeso. Estuvimos viendo eso. A Esmirna no le dijo nada malo. Ni a Esmirna ni a la Odisea les dijo nada malo. Como ustedes ven ahí, hay 2 cuadraditos vacíos en la tercera columna, y esa es de Esmirna y la Odisea. No, perdón, no la Odisea, me equivoqué. Hay Filadelfia, perdónenme. Es el cuadrito de Esmirna y Filadelfia. A ellas no les dijo nada malo. Que podamos ser como ellas, ¿no es cierto? Que el Señor nos conceda que no nos diga nada malo. Y recuerden que esas 2 iglesias precisamente eran las más pobres, las más sufridas, las que estaban más oprimidas. El Señor les dijo, les tiró puras flores. El Señor sabe que el Señor nos hace sufrir más allá de lo que podemos tolerar, ¿no es cierto? Y bueno, a la iglesia de Pérgamo, ¿por qué la reprende? Por tolerar a los que te incitan o nos incitan a pecar y a alejarnos de Dios, por tolerar a los nicolaitas, a los de Tiatira, por tolerar a los que incitan y permiten el pecado sexual. Y fíjense que aquí, este es uno de los temas que también hablamos, pero como una de las cosas por las cuales reprende a esta iglesia es por tolerar, fíjense, estos pecados, y que enseñen estos pecados y que conduzcan a otros. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del tema de la tolerancia y cómo hoy en día está muy mal ocupado ese término? Bueno, se lo recuerdo, estamos recapitulando lo que hemos ya hablado. Lo pueden ir revisando, lo vimos en la sesión cuando estuvimos hablando de la iglesia de Tiatira. Y a Sardis, la verdad es que les dice palabras duras. A Sardis dice que tenía fama de estar vivo, pero en realidad estaba muerto. Sus obras no eran perfectas ante Dios. Y a la Odisea les dice tibios. Si ustedes siguen tibios, los vomitaré en mi boca. Fuertes las palabras que le dice a Sardis y a la Odisea. Esa es la columna y esta es la recapitulación de las cosas que al Señor no le agrada. ¿Cómo estamos con esto? ¿Cómo estamos con esto, mis queridos? ¿Cómo estamos con nuestra santidad? ¿Somos ardientes por el Señor? ¿O la verdad es que toleramos pecado en nuestra vida? Es algo que hemos hablado durante las últimas semanas y debemos reflexionar. Y ahora yendo a la columna del remedio. ¿Qué pasa cuando estoy mal con las cosas que el Señor me dijo? Porque gracias al Señor, el Señor nos ha abierto una puerta por medio de Cristo. ¿Y qué puerta nos abrió? Una puerta de salvación. Esa puerta accedemos, a esta puerta de salvación accedemos por medio del sacrificio de Cristo yendo en arrepentimiento ante Él. ¿Se acuerdan que dijimos que remedio para todo esto es el arrepentimiento? Eso es un remedio que vamos a ver insistentemente, ¿no es cierto?, en este libro. Y voy a correr acá un poco a ver si esto me resulta. Perdónenme aquí. ¿Cuál es el remedio que más vamos a ver? Dice, remedio, recordar
de dónde nos ha sacado. Arrepentirse, volver a practicar las obras que hacíamos al comienzo. Y más adelante a los demás les dice arrepentirse. Y después va a continuar, perdóname que todo esto acá se me corrió, voy a subirlo un poco más. No, se me corrió definitivamente. Vamos a subirlo. Habla de arrepentimiento y van a tener que creerme ahí, les voy a... Lo ven, pero lo ven en negrito, ¿ya? Después dice, otro remedio, despierten, le dice a la iglesia de Sardis, reavivar lo que es rescatable, recordar lo que hemos recibido, oído, obedecer y arrepentirse. Y finalmente a la iglesia de la Odisea le dice comprar de él, ¿no es cierto? Todo lo que pensamos que obtenemos del mundo, que lo busquemos en Dios y que ellos sean fervorosos y se arrepientan. A ver, del arrepentimiento hemos hablado, pero hay un término en el cual no nos detuvimos y que vemos que es muy importante en este remedio del cual Jesús habla, que ellos tienen que estar pendientes y qué es lo que ellos deben hacer. Y que es el término recordar. Fíjense lo importante que es, lo repite al menos a 3 iglesias. Dice usted recuerden. Recuerden de dónde Dios los sacó. Recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que Dios te ha dado. Parte del remedio que Jesucristo nos da como congregación, por un lado, obviamente es central el arrepentimiento, ir a los pies de Jesús, recibir su perdón, ser transformados por Él, pero también hay un remedio importante que es el recuerdo, dice Él. Recuerda. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Recuerda. Esto es algo que vemos también presente desde el Antiguo Testamento, que está muy presente, la verdad, desde el Antiguo Testamento. Vamos a buscar acá, por ejemplo, para que vean Deuteronomio 6, que es un pasaje tan famoso, Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 dice así, oye, desde el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantares. Las atarás como señal en tu mano. Estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes, buenas que no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate de no olvidarte que te sacó de Egipto. Acuérdate de esto. Él les da esa instrucción. Israel iba a llegar a la tierra prometida, a un tiempo de abundancia, donde ellos iban a estar ya saciados. Y Él les dice, pero no olvides de a dónde caíste, de a dónde te saqué, de la esclavitud que te rescaté. No lo olvides. Así que recuerda la palabra del Señor, anótalo en las puertas, anótalo en los dinteles, habla de esto al acostarte, al caminarte, recuérdalo, no lo olvides. Y continúa en el versículo 20, dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová Dios, nuestro Dios mandó, entonces dirás, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Hay mucho de este énfasis en el Antiguo Testamento, donde vemos que el Señor le insiste al pueblo una y otra vez, recuerden. Y ahora viene hacia nosotros, porque nosotros somos la iglesia del Señor, y el Señor nos dice, uno de los remedios para estar firme, para no caer, para seguir perseverando, es que tú recuerdes. Recuerda dónde el Señor te sacó. Muchas veces, por ejemplo, tenemos miedo, y es cosa de sentarse y recordar la cantidad de veces que el Señor nos salvó. Primero que nos dio la salvación y nos salvó del infierno. Pero también cuántas veces el Señor
La verdad es que nos salvó de algún accidente, nos sanó de alguna enfermedad. ¿Cuántas veces el Señor estuvo con nosotros? A veces tememos y nos afanamos y nos angustiamos, y es cosa de detenerse y recordar cuántas veces el Señor ha sido fiel. ¿Alguna vez el Señor te abandonó? ¿Alguna vez fue infiel? Y la verdad es que no. La verdad es que el Señor siempre ha estado ahí. Pero debemos recordarlo. La Escritura enfatiza esto de recordar, de sentarse y recordar la grandeza del Señor, de cómo Él nos rescató, de recordar el Evangelio, de recordar cómo Él nos perdonó. Muchas veces estamos con el acusador que nos acusa la mente, que nos dice que somos indignos, que no nos merecemos al Señor y que nos vamos a ir a perdición. Y es verdad, no nos merecemos al Señor. Pero ahí debemos recordarnos el Evangelio, que el Señor me perdonó, que el Señor murió en la cruz por mí, que el Señor me transformó. Debemos recordar, queridos, debemos predicarnos a nosotros mismos. Y cuando analizamos el remedio que Jesús le da a cada una de estas iglesias, como vimos al menos a 3, les dice: ustedes recuerden de dónde el Señor los sacó. Eso nos ayuda, por ejemplo, a no ser orgullosos, a no ser soberbios. A veces nos creemos mejores que los otros. El remedio es: recuerda lo pecador que eres y lo pecador que eras y cómo el Señor te rescató. Eso nos libra de esta altivez que a veces tenemos, de sentirnos mejores que otros y que condenamos y juzgamos a otros, cuando nosotros mismos también somos merecedores de perdición. Recuerda dónde el Señor te sacó. Recordemos el amor con el cual el amor nos amó, con la cual el Señor nos amó. Muchas veces nos olvidamos, ¿no es cierto? Y decimos: Señor, tú como que no estás conmigo, no te siento, ¿a dónde estás tú? ¿Qué pasa? Y como que no, hay días malos. En esos días recordemos cuánto el Señor nos ama. Veamos la cruz de Cristo. Recordemos las veces que Él también nos abrazó por medio de regaloneos. Recordemos. Queridos, el recuerdo es remedio para muchas de las ansiedades, de los afanes, de las angustias que tenemos, y la Escritura nos insiste en recordar la obra de Cristo, en recordar cómo Él ha hecho cosas por nosotros, cómo Él nos ha rescatado. Y no sé cómo te sientes hoy día, cómo estás, pero sería bueno, ¿no es cierto?, que tomemos este remedio, nos sentemos y recordemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cómo el Señor nos perdonó, cómo el Señor nos amó, cómo el Señor nos perdonó, cómo el Señor nos ha provisto, cómo el Señor nos ha abrazado, cómo el Señor nos ha consolado. Recordemos. Y ese es un tema que no nos pudimos detener, pero que ustedes verán, ¿no es cierto?, que es importante en la Escritura. Y vamos así a la última columna. La última columna nos habla de los premios celestiales que el Señor ha prometido a aquellos que son fieles a Él. Y dice así: el Señor les dice: si tú eres fiel y perseverante hasta la muerte, tendrás derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No sufrirás daño alguno de la segunda muerte. Recibirás la corona de la vida. Recibirás del maná escondido. Recibirás una piedrecita blanca en la cual está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Recibirás autoridad sobre las naciones, así como Cristo la recibió de su Padre. Recibirás la estrella de la mañana. ¿Se acuerdan cada uno de estos premios que estuvimos hablando? Yo creo que nos haría mucho bien tener todos estos premios anotados, ¿no es cierto?, ahí en algún lugar, en algún cuaderno, y de esa manera ir recordándolos. A ver, vamos a estos últimos que aparecen acá. Dice: entonces recibirás la estrella de la mañana. Si tú perseveras en el Señor, andarás con Jesús vestido de blanco. Jamás se borrará tu nombre del libro de la vida. Jesús reconocerá su nombre o tu nombre delante de Dios y sus ángeles. Será una columna del templo de mi Dios. No saldrá jamás de la presencia de Dios. Sobre él se grabará el nombre de Dios, de la nueva Jerusalén, y el nuevo nombre de Cristo. Tendrás derecho a sentarte con Cristo en su trono. Yo no sé si de repente siempre nosotros tenemos días malos, días donde estamos más angustiados que otros,
Tal vez hoy día es un día así, yo no lo sé, tal vez lo es, pero anímate con estas palabras. Todos estos premios, todas estas recompensas están para ti y son gloriosas. Pero es necesario que perseveres hasta el fin, no bajes la guardia. Y me quiero detener en uno solo de todas estas recompensas, que la verdad es que cuando la estudiamos no tuvimos tiempo para detenernos, que es la recompensa de no ser borrados del libro de la vida. Y me quiero detener ahí porque sé que muchos tienen preguntas, ¿no es cierto?, con respecto a ese texto que queda en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Apocalipsis, perdón, versículo 5, donde le dice, ¿no es cierto?, y esto se lo dice a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. En esa ocasión no pudimos detenernos a estudiar un poco más del libro de la vida, y les dije que más adelante íbamos a estudiarlo. Y la verdad es que el libro de la vida es un libro bien especial y que aparece en varios textos bíblicos. Y para entender acá lo que sale esto de que no borraré su nombre del libro de la vida, vamos a estudiarlo desde el Antiguo Testamento. Como les decía, toda la Biblia está conectada. Y la primera vez que aparece este término del libro de la vida es en Éxodo 32. En Éxodo 32, versículo 31, dice así: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El pueblo había pecado adorando a ese ídolo, ¿no es cierto?, a ese becerro de oro. Y cuando Moisés baja del monte y ve esto, él intercede por ellos y le dice: Señor, te pido que los perdones y me saques a mí, en vez de a ellos, sácame a mí del libro de la vida, de este libro. Y fíjese lo que dice Dios: Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es decir, el Señor tiene un libro, y de ese libro es borrado aquella persona que peca. Y acá, ¿no es cierto?, muchos dicen: oye, pero entonces yo también puedo ser borrado del libro de la vida, ¿podré perder la salvación por esto? ¿Significa que en realidad Dios me puede borrar del libro de la vida? El tema es, cuando escuchamos esto, bueno, ¿quién está libre de pecado, la verdad? ¿Quién está libre de pecado? Es decir, todos somos borrados del libro de la vida. ¿Cómo entendemos esto? Vamos con calma, vamos con calma. En primer lugar, lo que leemos acá es que el Señor le dice: al que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro. Ahora avancemos más adelante. ¿Cuándo vuelve a aparecer este libro? En el Salmo. En el Salmo, vamos al Salmo 69. En el Salmo 69, versículo 27, dice lo siguiente: pon maldad sobre su maldad, dice el salmista hablando de los impíos, y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Fíjense que acá el salmista clarifica que los impíos, porque está hablando de los inicuos que lo perseguían, dice que ellos están también escritos en un libro llamado el libro de los vivientes, el libro de la vida, pero que ellos son raídos, es decir, son sacados de ese libro, son borrados. ¿Por qué? Por pecar. Y aquí hay algo interesante, porque muchas veces se tiene el concepto de que cuando uno se convierte al Señor, cuando uno llega al Señor, es anotado en el libro de la vida. Pero la verdad es que cuando vemos esto en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en realidad todo ser humano que ha nacido está escrito en el libro de los vivientes. Nació, el Señor le dio vida. El Señor le dio vida para que viviera, ¿no es cierto? Pero es el pecado el que te mata.
Y por tanto, es el pecado el que hace que tú seas borrado del libro de la vida. ¿Quién es borrado del libro de la vida? O en primer lugar, ¿quién fue anotado en el libro de la vida? La verdad es que, de acuerdo a este salmo, todo ser humano es anotado en el libro de la vida. Porque nace, es un viviente. Pero mientras va creciendo y llega a la época de conciencia, él peca. Y por tanto es borrado de ese libro. Y es eliminado. Entonces, aquí ya tenemos una respuesta, pero nos queda otra pregunta. La primera pregunta era, bueno, ¿quién es inscrito en el libro de la vida? Y vemos acá que en realidad todos son inscritos, todos los vivientes son inscritos, pero son borrados los que pecan. Entonces la segunda pregunta es, ¿pero quién queda inscrito entonces? Si el que peca es borrado y la verdad es que todos nosotros hemos pecado, ¿quién no es borrado del libro de la vida? Ese enigma sigue estando ahí en pie aún. Sigamos en la escritura, en la revelación progresiva que dice la Biblia acá. Vamos a Daniel. La próxima vez que este libro va a aparecer es en Daniel capítulo 12, versículo 1. Y ahí dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. A ver, lo siguiente que dice la escritura de este libro es que efectivamente hay gente que queda escrita en ese libro. Y esa gente en realidad es un pueblo. Y ese pueblo es el mismo pueblo al cual pertenece Daniel. Este Daniel que es justo. Entonces, vemos acá que hay esperanza. Hay un pueblo que está escrito en ese libro. Hay un pueblo que no es borrado de ese libro. Y Daniel es parte de ese pueblo. ¿Quién será ese pueblo? Bueno, yo creo que ustedes ya se imaginan. El Nuevo Testamento nos da la revelación plena respecto a esto. La próxima vez que he mencionado es ahora en Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 4. Dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Resulta que Pablo dice que estos colaboradores, Clemente, que estas mujeres, dice, están escritos en el libro de la vida. Es decir, ¿quién es ese pueblo que no fue borrado del libro de la vida y que está aún en el libro de la vida? Los creyentes en Cristo. Los creyentes en Cristo resulta que han pecado, sí, pero ¿qué pasó con su pecado? Su pecado fue borrado por la sangre de Cristo. Por tanto, sus nombres no fueron borrados del libro de la vida. Fíjense lo importante de esto. Lo importante de entender en realidad esta revelación progresiva. Y por eso llegamos ahora a Apocalipsis capítulo 3, ¿no es cierto? Que la siguiente vez que se menciona este libro, y donde les dice, les da la promesa, ¿saben qué? Al que venciere y será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, esto que ya vemos en la revelación progresiva de la Escritura, ahora en Apocalipsis lo vemos con plena certeza. Jesús le dice a los suyos, Jesús le dice a su iglesia, ¿saben qué? El nombre de ustedes no lo voy a borrar. Es decir, no solo es una bendita promesa del presente, sino que es una promesa eterna. El Señor nunca va a borrar tu nombre. Por tanto, este versículo muchas veces se malinterpreta. Y se piensa que cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida, significa que Dios puede borrar tu nombre del libro de la vida. No está diciendo eso. No está diciendo que Dios borra el nombre de sus hijos. De hecho, la Escritura lo que dice es que Dios borra el nombre de los inicuos. Y los nombres que Él no borra son los de sus hijos. Por tanto, la verdad es que este texto es un texto de certeza de salvación, no de pérdida de salvación. Está diciendo, tu nombre quedará eternamente escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Si tú y yo hemos pecado, es porque Jesús pagó por tu pecado. Es porque Jesús borró tus pecados. Y por tanto, Dios dijo, el que pecare lo borraré de acá. Pero tu pecado, cuando Él te mira a ti, no ve pecado. Porque tú estás blanco por la sangre de Cristo. ¡Qué bendición, queridos!
Este versículo entonces no te habla de que tú puedes ser borrado, sino que lo que te afirma es que tú no fuiste borrado. Y tú tampoco no vas a ser borrado. Tú perseverarás en Él, tú estarás siempre con Él. Es un versículo de bendita esperanza. Y mientras avanzamos en Apocalipsis, la verdad es que queda al descubierto un misterio más profundo aún. Vamos al capítulo 17. Y dice lo siguiente en el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Este texto está hablando de la generación que va a presenciar el levantamiento, la manifestación del anticristo, y se van a asombrar con el anticristo y van a seguirlo a él. Pero fíjense lo que dice. ¿Quién va a seguir al anticristo y quién va a asombrarse con él? Los que no están escritos en el libro de la vida. El tema es, ¿desde cuándo fueron borrados? Y aquí hay un gran misterio, queridos. Dice, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Es decir, aquella última generación. Dios ya sabe desde la fundación del mundo quién no va a estar escrito en el libro de la vida, quién va a estar borrado. Es decir, lo que dice este pasaje es lo mismo que dice Efesios 1, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para vivir para su gloriosa gracia. Fíjense, es un misterio que la verdad es que está oculto en toda la escritura hasta que llegamos a Apocalipsis y queda plenamente revelado. Dice que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Y está hablando de la última generación. Esa última generación, el Señor ya sabe desde antes de la creación del mundo quién es salvo y quién no es salvo. Quiénes son los escogidos y quiénes no. Quiénes están inscritos en su libro, quiénes van a ser borrados y quiénes no van a ser borrados. Esto es tremendo, ¿no es cierto? Porque uno dice, Señor, ¿qué misericordia? ¿Por qué tú me tienes a mí dentro de este grupo de los escogidos si yo no me lo merezco? Es verdad, es su pura misericordia, no lo merecemos. Y debemos simplemente agradecerle. Y claro, como hablamos en un par de sesiones anteriores, uno dice, pero Señor, ¿por qué ellos no? ¿Por qué los otros no? No tiene que ver con que nosotros seamos mejores, para nada, no lo somos. Solamente tiene que ver con una decisión del Señor que radica en su misericordia. Y no queda más que confiar en Él, queridos. No queda más que confiar en Él. No es un acto de injusticia, dice la Biblia. Ojo con eso. Hubiese sido justo que todos fuéramos al infierno. Pero sobre esa justicia también Él añadió misericordia y escogió a un pueblo. No es un acto de injusticia, es un acto de misericordia, aunque no lo logramos comprender con nuestra mente finita. Pero lo que dice acá está corroborado en muchas secciones de la Escritura. En Efesios 1, como les decía, y se lo pongo acá para que lo podamos leer, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, tu nombre quedó inscrito o quedó borrado desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo al texto de Apocalipsis. Por tanto, tú puedes estar seguro en Cristo si tú estás persuadido interiormente de que tienes al Espíritu Santo y estás sellado por Él. Este no es el único texto que habla de esto, mis queridos. En 2 Timoteo dice lo mismo en el capítulo 1, versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando el Señor te dio el regalo inmerecido, la gracia inmerecida, ¿cuándo? No durante tu vida, no cuando te convertiste. La verdad es que Él te dio ese regalo, Él destinó ese regalo para ti desde antes de los tiempos de los siglos. Qué tremendo, qué tremendo misterio que ha revelado en la Escritura, en estos textos, ¿no es cierto? Dice, nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a tus obras. Él no hizo esto porque te lo mereces. Él simplemente lo hizo según su propósito.
Y ahí queda su propósito, es su designio. La gracia que nos fue dada. ¿Cuándo te fue dada la gracia? Antes de los tiempos de los siglos. Queridos, el Señor es tremendo. Su amor hacia ti es infinito, es irrevocable. Irrevocable es el don de Dios hacia ti. Irrevocable es la gracia de Dios hacia ti. Por tanto, tú vive una vida en santidad, en agradecimiento al Señor, en agradecimiento al Cordero de Dios que dio su vida por ti. Y volviendo entonces de esa manera al libro de la vida, en el capítulo 20 de Apocalipsis volvemos a verlo. En realidad ahí ya concluye, ¿no es cierto?, la revelación bíblica respecto a este libro. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Están los inscritos y están los no inscritos. Y los no inscritos serán lanzados al lago de fuego. ¿Eso es injusto? No. Es plenamente justo, porque serán lanzados por sus obras. Si nosotros no estamos inscritos en ese libro de la vida, no es por injusticia, ¿no es cierto? La verdad es que es plena justicia que haya sido borrada la persona de ese libro. Y los que están inscritos en ese libro es por misericordia de Dios. Es por, la verdad, es por el Cordero que dio su vida. Y de esa manera vemos el último versículo que habla del libro de la vida, que dice así: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí te define por qué los que están inscritos están inscritos. La verdad es que están inscritos solamente porque están en el Cordero. Están en Cristo, han aceptado a Cristo, han sido perdonados por Cristo, y porque están en Él, están en ese libro. Si no, ninguno de nosotros estaría. Solamente por Cristo estamos en ese libro. Y al estar inscritos, ese libro resulta ser la inscripción de la ciudadanía de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Qué privilegio tenemos en Cristo, queridos. Qué privilegio. Realmente, al leer esto y al darnos cuenta de lo que dice la Escritura del libro de la vida, uno tiembla, ¿no es cierto? Uno tiembla con temor y temblor, y alabamos al Señor. Y claro, esta enseñanza de la Escritura, el entender la soberanía plena de Dios desde antes de la fundación del mundo, de haber entendido todo, sabido todo y designado todo, la verdad es que nos hace temblar de agradecimiento y de temor reverente. Tal vez a más de algunos les parezca dura esta enseñanza de la Escritura, pero queridos, como les dije al comienzo, es la Biblia. Es inspirada por el Espíritu Santo. No podemos resistirnos a la verdad inefable y plenamente autoritativa que es la Escritura. Si se levantan argumentos en nuestra mente, debemos ir al Señor y decirle: Señor, ¿por qué me cuesta tanto aceptar tu palabra? ¿Por qué me cuesta tanto aceptar esto? Tal vez estoy dudando de ti. Señor, yo quiero confiar en ti, quiero confiar en tu soberanía, quiero confiar en que tú eres sabio, quiero confiar en que tú eres misericordioso, que tú eres justo, que si tú lo haces así, y así lo escribe tu palabra, Señor, yo simplemente me rindo, lo acepto, y te glorifico. No me queda nada más que glorificarte. Queridos, no resistamos a la Escritura y aceptémosla tal como está escrito. No añadamos y no quitemos. Es lo que está escrito. Esto es del Señor. Es la palabra del Señor. Nos revela de quién es Dios y cómo Él actúa. Y por muy duro que nos parezca, no queda nada más a nosotros como vasos de barro que rendirnos y decirle al Creador: bueno, tú eres el Creador, tú sabes cómo hacer las cosas, yo confío en ti. Así que, mis queridos, con este estudio sobre el libro de la vida, concluimos esta primera sección del libro de Apocalipsis, que consta del capítulo 1, 2 y 3. Y ya a partir de la próxima semana iniciaremos la segunda sección, que parte desde el capítulo 4 en adelante. Oremos en temor reverente al Señor. Padre Santo, qué grande e incomprensible es tu amor hacia nosotros, tu pueblo. Señor, es un amor inmerecido, es un amor terriblemente fiel e inquebrantable. Señor, ya estamos anotados en tu libro desde antes de la fundación del mundo. No lo logramos comprender. Y eso solamente por la obra de Cristo y por su misericordia, por su sangre que borró nuestros pecados. Señor, no queda más que alabarte, que rendirnos ante ti y vivir para ti. Tú tienes un plan eterno. Decidimos confiar en ti simplemente.
simplemente confiar en ti, porque creemos, como hijos tuyos, que tú eres bondadoso, que tú eres sabio, que tú eres justo, que tú eres santo, que tú eres misericordioso, que tú eres amoroso. Declaramos todos tus atributos y simplemente leemos tu palabra, la abrazamos y decimos amén, sí Señor. Amén, mis queridos. Nos volveremos a ver en la siguiente sesión.